El título de nuestra conferencia es Discipulado, un compromiso con nuestra transformación. Y quisiera comenzar con dos preguntas. Primero, ¿en qué consiste el discipulado transformador? Y segunda, ¿es el discipulado un evento momentáneo o un compromiso de por vida? El discipulado envuelve la relación entre un maestro que dispensa sus conocimientos, sus experiencias y vivencias a alumnos que están dispuestos a aprender. La definición de discípulo es el que aprende un conocimiento bajo la guía de un maestro. El verbo discipular significa hacer discípulo a alguien, enseñar, instruir a alguien. De estas definiciones podemos rescatar que el discípulo es alguien que carece de ciertos conocimientos, pero que va a adquirir de su maestro. Además, el verbo discipular resalta el hecho de que el discípulo se hace y que envuelve el proceso de enseñar e instruir a alguien. En línea con el tema que nos ocupa, pienso en la diferencia que hay entre discipular a los niños y a los adultos. Los niños aprenden fácil, son moldeables, sus mentes están ávidas por aprender cosas nuevas y reciben con facilidad las enseñanzas de sus maestros. Ellos están siendo formados en su etapa de crecimiento. Los adultos, nosotros, en cambio, tenemos más dificultad para aprender cosas nuevas, somos renuentes a las nuevas enseñanzas y a los cambios. Muchas veces nuestros conocimientos se convierten en obstáculos para un nuevo aprendizaje. Retamos a nuestros maestros, nos oponemos y aún muchas veces hasta rechazamos de plano toda enseñanza nueva. Mientras que los niños son formados, los adultos que ya estamos formados, necesitamos ser transformados. Transformación es cambio de forma o estado, pasando de un estado a otro a través de un proceso de cambio. Podemos pensar en el concreto. Cuando se está vaciando, usted puede darle la forma que usted quiera. Una vez se endurece, ya no admite cambio de ninguna índole. Es decir, que ya está formado, ya ha endurecido. Y la única forma de cambiarlo es rompiéndolo y de paso arruinándolo. En cambio, cuando a la raíz forma le añadimos el prefijo trans, que significa de un lado a otro, y el sufijo ción, que significa acción o efecto, entonces tenemos transformación, que describe un proceso que involucra un cambio o movimiento desde una forma inicial a otra. La palabra transformar es la que indica la acción de producir ese cambio. El discipulado requiere transformación. Transformación es la meta del discipulado, especialmente del discipulado cristiano, cuyo fin es que reflejemos la gloria del Señor y que seamos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Me propongo compartir con ustedes la metamorfosis que experimentaron los discípulos de Jesús, especialmente Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres hombres fueron los más cercanos a Jesús. Los expertos en liderazgo hablan sobre la ley de concentración, que muestra que Jesús ministró a las multitudes. Además tuvo muchos discípulos, pero que entre todos esos eligió a 12 y de esos 12 se concentró en 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y de los 3 en uno, Juan, el discípulo amado. Este modelo de concentración, desde el punto de vista del liderazgo, resulta el hecho de que mientras dirigimos a muchos, debemos concentrarnos en unos pocos para invertirnos en ellos. Sin embargo, cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, no creo que estuviese pensando en formar a 12 líderes. De acuerdo con las Escrituras, su propósito primordial era formar 12 discípulos. De hecho, Richard Bullrich dice que Juan usa el término discípulo 78 veces
más que ningún otro evangelio. 78 veces más que ningún otro evangelio. Los 12 se mencionan 2 veces, en el capítulo 6, 67 y en el verso 20, capítulo 20, 24. Y apóstoles nunca aparece. Es decir, que en el evangelio de Juan, Jesús tiene un enfoque primario en el discipulado de aquellos que él llamó. Necesariamente no creo que el hecho de que Jesús escogiera a Pedro, a Juan y a Jacobo fuera porque quisiera concentrarse más en ellos que en los demás, como muchos proponen, sino porque Jesús sabía la clase de hombres que eran. Pedro era un hombre peligroso, cargaba una espada y no era con buenas intenciones. Cuando llegó el momento de usarla, la usó sin contemplaciones, cortando la oreja derecha del siervo del sumo pontífice. A Juan y a Jacobo, Jesús los llamó hijos del trueno, posiblemente por su carácter incendiario. En una ocasión, Juan encontró un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y se lo prohibió porque no pertenecía a los 12. Lucas 9:49. En otra ocasión, cuando fueron rechazados en una aldea de samaritanos, no dudaron en pedirle permiso a Jesús para pedir fuego del cielo para aniquilarlo totalmente. Contrario a lo que muchas veces hacemos con aquellos a quienes consideramos peligrosos o difíciles de tratar, que los sacamos de nuestro círculo de discipulado y de relaciones, creo que la cercanía de Jesús con ellos fue para mostrarles por medio de su vida la esencia del discipulado, y en lugar de desecharlos, eligió transformarlos de inestables e incendiarios en hombres estables y pacientes, para encargarlos con la misión de transformar a otros. En el Evangelio de Juan encuentro un modelo de discipulado relacional que quiero compartir con ustedes. Primero que nada, Juan nos habla sobre la encarnación de Jesús, que nos muestra la relación de Jesús con su Padre. En segundo lugar, Jesús tiene un conocimiento íntimo de aquellos a quienes llama. En tercer lugar, quiero resaltar la relación de Jesús con sus discípulos, que progresa de seguidores a amigos, hermanos e hijos. Este modelo de discipulado relacional tiene como resultado la transformación de los discípulos. Aunque nuestra relación con nuestros maestros usualmente termina cuando nos graduamos de nuestros respectivos cursos y carreras, el discipulado cristiano, visto desde este punto de vista relacional, va más allá de la relación temporal. Tiene un maestro, o que hay entre un maestro y un alumno. Esta es una relación filial que dura toda la eternidad. Así es que hay una diferencia entre alumnos y maestros. Cuando vamos a la escuela, la relación entre nosotros con el Señor es por toda la eternidad. El primer punto que queremos tratar ahora es sobre la encarnación de Jesús. Y la encarnación de Jesús es crucial para nuestro tema, debido a que Jesús es quien nos llama al discipulado y a nuestro compromiso, y nuestro compromiso es aprender de Él para ser transformados a su semejanza. La vida de Jesús es nuestro ejemplo para seguir. Juan nos dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Jesús tiene mucho que enseñarnos por medio de su encarnación. El apóstol Pablo nos manda a tener la misma actitud o mente de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. En estos versos podemos ver el lenguaje que Pablo usa refiriéndose a la encarnación de Jesús.
Primero se rebajó, tomó la naturaleza de siervo o esclavo, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Estos términos describen a alguien que, siendo Dios y teniendo un estatus elevado, no anda buscando grandeza, posición o estatus social. La encarnación nos habla de alguien que se despojó, se vació, se privó de su posición, se convirtió en nada. Jesús no se aferró a su deidad. Al contrario, se humilló, se negó a sí mismo y se vistió de humanidad. Y en ese proceso de vaciado, entonces toma la forma o la naturaleza de esclavo. Esta declaración es tanto chocante como importante. La voluntad del esclavo o del siervo está sujeta a la voluntad de su amo o señor. Jesús dijo, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 6:38. El discipulado requiere que nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. El discipulado requiere que aprendamos a obedecer, como lo hizo Jesús, que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Hebreos 8:5. Esta actitud de humillación voluntaria de Jesús era necesaria para modelar el tipo de vida y conducta que los discípulos debían de replicar. No olvidemos que estos hombres estaban buscando un líder político que los liberara del poder de Roma. Quizás por eso Pedro mantenía su espada en su cintura, esperando el momento en que se iniciara la revuelta. Juan y Jacobo estaban buscando una posición de superioridad con respecto a los demás discípulos. Ellos le dijeron, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Marcos 10:35-37. Esta muestra de ambición personal causó el disgusto de los otros 10 discípulos, ocasión que Jesús aprovechó para enseñarles en contra de los sistemas políticos opresores del mundo, en el cual los que se consideran gobernantes oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. El modelo que Jesús les estaba enseñando era opuesto al que ellos querían. Jesús les vino a mostrar con su vida que el verdadero discípulo viene a servir y no a que le sirvan. El verdadero discipulado enseña que no hemos sido llamados a enseñorearnos, ni a oprimir, ni a abusar de los demás. Jesús usa su vida como ejemplo para enseñarles a esos discípulos ávidos de poder, autoridad y posición, que ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Por medio de la encarnación de Jesús, los discípulos debían aprender que para continuar con la tarea que Jesús les iba a asignar, debían vaciarse de ellos y llenarse de Él. Debían tener actitud de siervos y no de señores. Debían estar dispuestos aún a dar su vida por los demás como un último sacrificio del discípulo transformado a la semejanza de su Señor. La segunda sección que vamos a tratar es sobre Jesús conoce a sus discípulos. Este segundo objetivo trata con el conocimiento que Jesús tiene de aquellos a quienes llama. Aquí también quiero dejar por sentado que el discipulado al estilo de Jesús no es un evento momentáneo, sino que es un compromiso de por vida. Según el Evangelio de Juan, Andrés y otros discípulos fueron los primeros que siguieron a Jesús después que Juan el Bautista les dijera, aquí tienen al Cordero de Dios. Juan el Bautista entendía que su misión era señalar a Jesús como el Cordero de Dios y que era a él a quien se había de seguir. Esta declaración de Juan el Bautista fue suficiente para que estos dos hombres decidieran dejarlo a él y comenzaran a seguir a Jesús. Mientras Jesús va caminando, de repente ve que es seguido por dos hombres y deteniéndose se vuelve hacia ellos y les pregunta, ¿qué buscan?
Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde te hospedas? Y Rabí significa maestro. Jesús les contesta: vengan a ver. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Juan 1, 37 al 39. Hay 5 verbos y un título que quiero señalar en este pasaje para mostrar la intencionalidad, la seriedad y el compromiso del discipulado transformador. Y estos verbos son seguir, ver, buscar. El título es Rabí, el otro verbo es vengan y el otro es quedarse. El verbo seguir, akoluthein, está estrictamente limitado al discipulado de Cristo. En este seguimiento, el discípulo lo deja todo para ir en pos de Jesús. Marcos 10, 28. En este seguimiento a Jesús se rompen todos los demás vínculos. El vínculo con Jesús aún sobrepasa los vínculos familiares. La exclusividad del uso de akoluthein en el Nuevo Testamento surge del hecho de que para el cristianismo primitivo solo hay un discipulado y por tanto solo un seguimiento, a saber, la relación con Jesús. La exigencia de Jesús cuando nos llama a seguirle es una exigencia mesiánica. Por otro lado, akoluthein significa participación en la salvación ofrecida en Jesús. Este seguimiento es una decisión para no mirar hacia atrás después de poner la mano en el arado. El que mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Lucas 9, 61 al 62. Este seguimiento también conlleva participación en el destino de Jesús. En Mateo 8, 19, la respuesta de Jesús al que se ofreció voluntariamente a seguirlo fue: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar o recostar su cabeza. Participar en el destino de Jesús conlleva negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirlo. El seguimiento a Jesús es una comunión de vida y sufrimiento con el Mesías que surge solo en la comunión de su salvación. Seguir a Jesús no es un asunto emocional ni momentáneo. Seguir a Jesús es un compromiso de vida por medio del cual hacemos una decisión de entregarle todo a Él. Lo siguiente que quiero señalar es el verbo ver, el verbo ver. El verso 38 dice que Jesús, al notar que los 2 discípulos lo seguían, Él se volvió a ver. El verbo en particular, para ver aquí, theaomai, denota visión asombrada o atenta. Mirar, a o sobre, contemplar. Este verbo resalta el hecho de que Jesús se detuvo a prestar atención a esos 2 hombres que lo estaban siguiendo. Este verbo habla sobre fijar los ojos en una mirada intensa, fija, a menudo con entusiasmo o atención estudiosa. Jesús se detuvo para estudiar a estos 2 hombres. Muchas personas no resisten una mirada directa a los ojos, sobre todo el que tiene algo que esconder. Si usted resiste una mirada directa, es porque tiene seguridad. Usualmente le digo a las personas que cuando tengan que hablar con las autoridades, que los miren directamente a los ojos. Esa mirada directa dice que usted no tiene nada que esconder. Así es Jesús. Nos mira directamente a los ojos. No debemos olvidar que los ojos de Jesús son penetrantes y escudriñadores. No hay nada oculto, escondido o secreto para Él. Jesús tiene un conocimiento de nosotros que ni aún nosotros mismos tenemos. Y después de esa mirada escudriñadora, Jesús les pregunta: ¿qué buscan? Jesús no les pregunta a quién buscan, sino qué buscan. Y creo que esto tiene que ver con nuestras agendas personales, nuestros intereses personales para seguir a Jesús. Jesús está interesado en saber si lo seguimos por beneficio personal o por amor y obediencia. Jesús quiere saber si buscamos al dador de bienes o al Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Aún Pedro mostró su preocupación e interés por el beneficio que él iba a obtener por seguir a Jesús. Pedro le dijo a Jesús: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? La respuesta de Jesús fue prometerle que iban a sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, darle 100 veces más de todo lo que hubiera dejado y luego heredar la vida eterna. Mateo 19, 27 al 29. En su versión, Marcos le añade a la respuesta de Jesús que además de recibir esa recompensa 100 veces tanto, pero va a ser con persecuciones. Marcos 10:30. Jesús está interesado en saber qué buscamos al seguirle. Hoy muchos siguen a Jesús por ganancias personales, por posiciones, por poder. El discipulado requiere renuncia de todo por amor a Jesús. No es lo que yo pueda obtener, sino lo que yo pueda dar. Jesús quiere saber hasta dónde estamos comprometidos a seguirle a Él en el discipulado. La siguiente cuestión que quiero resaltar aquí es la manera como Andrés se dirigió a Jesús y la pregunta que le hizo sobre su domicilio: Rabí, ¿dónde te hospedas? Y esta es la primera vez que Jesús es llamado Rabí en el Evangelio de Juan. El llamar Rabí a una persona era señal de respeto y obediencia. Este era un reconocimiento a la autoridad de Jesús como maestro. Había una diferencia entre Jesús y los rabinos de su tiempo. De acuerdo con Edward Lose, como Jesús predica con autoridad profética, sus discípulos no emprenden el estudio que, una vez completado con éxito, los capacita para terminar su formación y convertirse en rabino. Ellos siguen siendo discípulos y Jesús sigue siendo su maestro. Tienen expresamente prohibido llamarse a sí mismo rabí, o a sí mismos rabí, Mateo 23:8. Es decir, que el discipulado con Jesús no es un asunto de unos años de estudio luego de los cuales nos graduamos, sino una relación de toda la vida. A pesar del tiempo, nosotros seguimos siendo discípulos y Jesús sigue siendo nuestro maestro. La pregunta, ¿dónde te hospedas?, es importante debido a que muestra un interés por mudarse con Jesús. El verbo para hospedarse, meneis, significa, entre otras cosas, permanecer en un lugar, esperar, estar en la casa, pasar la noche, morar. La pregunta de los discípulos nos indica que ellos tenían la intención de quedarse con el Señor. Esto nos da a entender que el discipulado requiere un compromiso de quedarnos con Jesús, de permanecer con Él, de mudarnos con Él, como enfatiza Jesús más adelante en Juan 15, en la enseñanza sobre la vid verdadera, en la cual Jesús recalca la importancia de permanecer en Él. En los versos 4 al 10, Jesús repite el verbo permanecer 10 veces. El discipulado transformador se logra cuando permanecemos, cuando nos mudamos, cuando nos quedamos con Jesús. La respuesta de Jesús fue: vengan a ver. Ya que los discípulos estaban decididos a quedarse con Jesús, Jesús les mostró dónde se hospedaba. La invitación de vengan y vean se repite varias veces a través del discípulo o del Evangelio de Juan. Es una invitación a seguir, a conocer, a comprometerse al discipulado con Jesús. Y ese mismo día, dice el evangelista, se quedaron con Él. Eran como las 4 de la tarde. Y el verbo meneis que Andrés usó para preguntarle a Jesús que dónde se hospedaba y que significa quedarse, es el mismo que se usa para decirnos que los discípulos se quedaron con Jesús. Y aquí tenemos un énfasis en la importancia que reviste para el discipulado transformador el quedarse. Para esos dos discípulos, la suerte había sido echada, la decisión había sido tomada, se rompieron los puentes, ya no había vuelta atrás. Ese es el verdadero discipulado.
nos mudamos con Jesús y nos quedamos con Él. Como hemos visto, Jesús conoce a quienes llama. Jesús escudriñó a Andrés y al otro discípulo, pero cuando Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús, Jesús también lo miró y lo llamó Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, que Jesús vio a Pedro como era, pero también reconoció lo que él iba a llegar a ser como resultado de su vida de discipulado continuo con Jesús. Pero Juan nos continúa diciendo que Jesús se encontró con Felipe y lo llamó y le dio la orden: sígueme. Quizás usted ha escuchado la palabra eureka, que nos recuerda a Arquímedes cuando descubrió el principio de la flotación de los objetos en el agua. La palabra eureka significa encontrar después de investigar. Así que Jesús fue intencional al buscar y encontrar a Felipe. Felipe a su vez buscó a Natanael, quien dudó que de Nazaret pudiera salir algo bueno. Felipe le dijo a Natanael lo mismo que Jesús le dijo a Andrés: ven y ve. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Esta declaración causó el asombro de Natanael, que le preguntó a Jesús que de dónde lo conocía. Creo que la respuesta de Jesús lo dejó atónito. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. El verbo eidón, traducido aquí como ver, está relacionado con el verbo conocer. De manera que Jesús le está haciendo saber a Natanael que ya él lo conocía. Jesús conocía su integridad, su carácter, su sinceridad. Diferente de su antepasado Jacob, que fue un engañador, Jesús le dijo que en él no hay engaño. Esta declaración de Jesús llevó a Natanael a dar una de las confesiones cristológicas más completas sobre Jesús. Primero lo llamó Rabí, reconociendo su autoridad como maestro. Luego dijo: tú eres el Hijo de Dios, reconociendo su relación con Dios y su deidad. Y luego le dijo: tú eres el Rey de Israel, reconociéndolo como la raíz del tronco de Isaí, el heredero al trono de Israel. Hay otras instancias en las cuales Jesús revela su conocimiento de las personas. En el capítulo 2, 23 al 25, Juan nos dice que después de la fiesta de la Pascua en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero que Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Al final del capítulo 6, después de un éxodo masivo de discípulos, Jesús les preguntó a los 12 si ellos también se querían ir. La respuesta de Pedro fue: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? No obstante, uno de ustedes es un diablo, refiriéndose a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. Y como vemos, Jesús nos conoce íntimamente, nos conoce por nombre, pero más que nada conoce nuestro interior. No hay nada que podamos esconder de Él. Jesús sabe si tenemos engaño o si no tenemos engaño. Jesús sabe si hay un Judas dentro de nosotros dispuesto a venderlo y a traicionarlo por dinero. Y para ser transformados a la semejanza de Jesús, debemos estar dispuestos a pasar la prueba de sus ojos escudriñadores. Siempre me pregunto: ¿qué ve Jesús en mí cuando sus ojos me examinan? Hágase la misma pregunta. Esto nos lleva a nuestro último asunto a considerar en esta conferencia, y es de la transformación del discípulo como resultado de quedarse y aprender de Jesús. Ya hemos dicho que la meta del discipulado cristiano es nuestra transformación para llegar a ser semejantes a Jesús. La transformación para llegar a ser semejantes a Jesús no ocurre de la noche a la mañana.
Esta transformación es el resultado de mudarnos con Jesús, de permanecer con Él, de aprender de Él, de imitarlo a Él. Pedro, Juan y Jacobo nos dan un ejemplo de ese proceso de transformación. Ya sabemos que cuando iniciaron su discipulado con Jesús, eran personas peligrosas, volátiles, dispuestas aún a matar y a aniquilar a los adversarios si fuera necesario. Jesús los conocía y en lugar de desecharlos, decidió acercarlos más a sí mismo para enseñarlos y modelarles lo que era el verdadero discipulado, basado en el amor y en la relación filial. Sus vidas son un ejemplo del poder transformador de Jesús. La transformación se hace posible por nuestra relación filial con Jesús. Jesús no solo tiene la meta de hacernos sus discípulos, sino de convertirnos en su familia. Los discípulos de Jesús comenzaron como seguidores. Jesús los convirtió en sus amigos, Juan 15, 14 y 15, en sus hermanos, Juan 20, 17, e hijos de Dios, Juan 1, 11 al 13 y 13, 33. Esta relación se consumó con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Aunque no tenemos ningún escrito de Jacobo, de Pedro tenemos 2 epístolas y de Juan tenemos 3. Y el lenguaje que Pedro y Juan usan en sus cartas nos revelan que ellos aprendieron a hablar el lenguaje de su maestro y evidencian su transformación personal. En primer lugar, quiero hablar de la transformación de Jacobo. A Jacobo Jesús lo llamó mientras remendaba redes con su hermano Juan. Jacobo y Juan no solo dejaron las redes, también ellos dejaron a su padre en la barca con los jornaleros. Junto con su hermano Juan, recibió el nombre de hijos del trueno. Y como sabemos, Jacobo junto con Juan y con Pedro, los 3 fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo, también fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Los 3 estuvieron con Jesús en Getsemaní. Y quiero recordar la petición que junto con su hermano Juan le hizo a Jesús, de que les concediera sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda cuando viniera en su reino. Jesús les dijo que no sabían lo que estaban pidiendo y les preguntó si podían beber del vaso que él iba a beber y ser bautizado con el bautismo con el que él sería bautizado. Y tanto Juan como Jacobo dijeron que ellos estaban dispuestos a beber de la copa y a ser bautizados en el bautismo de muerte de Jesús, lo que Jesús afirmó que haría. Y no pasó mucho tiempo para que Jacobo bebiera de la copa y fuera bautizado con el bautismo de muerte de Jesús. En Hechos 12, 1 y 2, Lucas dice que en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Y a Santiago, o Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Este hijo del trueno, transformado, ahora no pide fuego del cielo para aniquilar a sus enemigos, sino que muere sin ofrecer resistencia, siguiendo los pasos de su maestro. Juan también, segundo hijo del trueno, aprendió de Jesús el significado del amor a los demás. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13, 23, 19, 26. Juan experimentó el amor de Jesús por los pecadores, por los samaritanos, por todos aquellos que se acercaban a él. Juan aprendió la importancia y la relevancia del amor. Después de lavarle los pies, Juan escuchó a Jesús enseñar: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13, 24 y 25. En la enseñanza sobre la vid verdadera, Juan volvió a escuchar a Jesús repetir: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por los amigos. Juan 15, 2 y 13. Juan internalizó este lenguaje y lo encontramos en sus epístolas. En Juan 15, 10 Jesús dijo: si obedecen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En 1 de Juan 2, 3 y 4, Juan dice: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Juan reconoce la relación filial con los cristianos, llamándolos hermanos y recordándoles el nuevo mandamiento del amor. Queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada que lo haga tropezar. 1 Juan 2, 7 al 10. Juan también se dirige a los hermanos como hijos. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que ha surgido ya. 1 de Juan 2, 12, 18. En 1 de Juan 3, 1, el apóstol reafirma nuestra condición de hijos de Dios diciendo: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Juan aprendió que el discipulado transformador conlleva dar la vida por los demás. Por eso escribió: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 1 de Juan 3, 16. En el capítulo 4, Juan sigue insistiendo en el amor entre nosotros. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. De esta forma sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. 1 de Juan 4, 7 al 13. Juan testifica que ahora tiene el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu que da vida, y no el espíritu de aniquilación que tenía antes. Esto se demuestra cuando en Hechos 8, junto con Pedro, impuso las manos para que el fuego del Espíritu Santo descendiera sobre los samaritanos que habían creído en Jesús. El Juan transformado ahora impone sus manos sobre aquellos que antes quería aniquilar. ¿Qué diferencia? El discípulo transformado ama a todos por igual. Y ahora pasamos a la transformación de Pedro, que también fue transformado por el Señor. Pedro, el portador de espada, dispuesto a matar a su prójimo por defender a su Señor, tuvo que aprender la sumisión. Recuerde que Pedro resistió que Jesús le lavara los pies. Mientras Pedro se ceñía una espada en su cintura, Jesús se ceñía una toalla. Mientras Pedro resistía la humillación, Jesús se humillaba para mostrarle a Pedro que la verdadera grandeza es la del servicio a los demás. Jesús había advertido a Pedro que su fe iba a ser probada. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí,
fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. El valiente Pedro de Getsemaní, quien había declarado que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús y que no dudó en usar la espada, se convierte en el cobarde del patio de Anás, negando 3 veces a Jesús. Su fe fue probada, pero Jesús se mantuvo pendiente de él, aún mientras era escarnecido. Después de haber negado a Jesús, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Lucas 22, 61 y 62. Pero Pedro necesitaba un reencuentro con Jesús. En Juan 21 nos dice que Pedro regresó a su antiguo oficio, y lo triste es que los otros discípulos lo siguieron. Jesús tuvo que confrontarlo de nuevo, preguntándole 3 veces si lo amaba. Con cada respuesta de Pedro, Jesús le dio una comisión y una responsabilidad de apacentar y pastorear sus corderos y ovejas. Además le dijo que su voluntad iba a depender de otro y que tendría que dar su vida por su Señor. Y como tiro de gracia le reafirmó el llamado: sígueme. Juan 21, 18 al 20. Pedro aprendió el lenguaje de Jesús. Sus cartas lo revelan. Escribiendo a los hermanos de la diáspora que estaban sufriendo persecución, los anima diciéndoles: el oro, aunque perecedero, se acrisola con el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro 1:7. En la hora de prueba, Pedro le falló a Jesús. Ahora Pedro puede aconsejar a los hermanos para que puedan pasar la prueba. Pedro, quien no dudó de usar la espada cuando Jesús fue atacado por sus enemigos, ahora aconseja a los hermanos diciéndoles: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Pedro está citando aquí el Salmo 34, 12 al 16. ¿Qué lenguaje tan diferente de un hombre que no dudó en sacar la espada para intentar matar a Malco, el siervo del centurión, en el huerto de Getsemaní, cuando fueron a arrestar a Jesús? El Pedro que reprendió a Jesús cuando dijo que iba a sufrir en la cruz, en Marcos 8, 31 y 38, ahora le escribe a sus hermanos y a ustedes: ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. 1 Pedro 3, 11 al 17. Pedro les avisa a sus hermanos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, siguiendo el ejemplo de Jesús. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. 1 Pedro 4, 1 y 2. A los pastores Pedro les escribe: a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos,
testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el príncipe de los pastores o el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Primera de Pedro 5, 1 y 4. El lenguaje epistolar de Pedro da testimonio de que su vida había sido transformada por el Señor. La tradición dice que fue crucificado en Roma, glorificando con su muerte al Señor que tanto había amado. En conclusión, a través del desarrollo de esta conferencia, hemos afirmado que la meta del discipulado cristiano es nuestra transformación para llegar a ser semejantes a Jesús, y que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Necesitamos mudarnos con Jesús, permanecer con Él e imitarlo a Él. Hemos mostrado algunos ejemplos de la vida de Pedro, Juan y Jacobo que evidencian que sus vidas fueron transformadas. El Señor los cambió de personas peligrosas, volátiles y dispuestas aún a matar y a aniquilar a los adversarios si fuera necesario, a discípulos que dieron sus vidas por Jesús. A pesar de que Jesús los conocía, en lugar de desecharlos, decidió acercarlos más a sí mismo para enseñarlos y modelarles lo que era el verdadero discipulado, basado en el amor y en la relación filial. La relación de Jesús con sus discípulos evolucionó más allá de la relación rabino-discípulo. Jesús los convirtió en sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Juan 15, 14 y 15. Jesús los convirtió en sus hermanos. Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre, Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Juan 20, 15. Jesús los convirtió en hijos de Dios, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes, dijo Jesús en Juan 13, 33. Esta relación se consumó con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Podemos decir que Pentecostés fue un evento crucial en la transformación de los discípulos. El día de Pentecostés, Pedro predicó sin miedo. Después de la curación del cojo de nacimiento que ponían a la puerta del templo llamada La Hermosa en Hechos 3, Pedro y Juan fueron encarcelados. Encontramos esto en Hechos 4. Fueron interrogados por los gobernantes, los líderes religiosos, los maestros de la ley. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les denunció en su cara que ellos habían crucificado a Jesús de Nazaret, a pesar de que les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. La respuesta de Pedro y Juan fue decirle que no era justo delante de Dios obedecerlos a ellos antes que a Dios, y que no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído. Más adelante, en el capítulo 5, 17 al 42, los discípulos fueron azotados por seguir predicando en el nombre del Señor. Pedro y los demás discípulos salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. El modelo de discipulado de Jesús nos enseña a aceptar a las personas como son y a mirarlas como lo que van a llegar a ser. La transformación es posible por medio del poder transformador del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Así se cumplirá lo que dijo nuestro Señor: basta con que el discípulo sea como su maestro. Mateo 10, 25. La vida transformada reflejará a nuestro Señor. Cuando hablamos, ¿qué refleja nuestra conversación? ¿Cuál es nuestro vocabulario? ¿Dirá la gente: este o esta ha estado con Jesús al escucharnos hablar? ¿Refleja nuestra conducta
nuestro temperamento, que hemos sido transformados. Así como Pedro tuvo que cambiar la espada por la toalla, ¿qué debe usted cambiar hoy?